Hola, hola a todos. Vamos a pasar un rato juntos hablando de dos conceptos que normalmente no suelen estar unidos, que es el tema del diseño y la ciencia de datos. La ciencia de datos parece que la gente tiene en la cabeza pues ermitaños en una cueva así rodeado de números de Matrix y tal, y el diseño pues todo lo contrario, gente con una cabaña en mitad del bosque, con el pelo largo y Sí, súper... súper creativos y todo lleno de grafitis y tatuajes. Y, Pero la realidad es otra, totalmente. entonces, bueno, vamos a compartir una pantalla, pero bueno, la idea nosotros fundamos Patterns hace ya 4 años, un poco con esa idea. Veníamos del mundo de la consultoría y el diseño, y trabajando para empresas muy grandes, tipo Starbucks, Michelin, Alana Fleurú, marcas potentes, veíamos cómo invertían literalmente millones de euros en campañas que cuando rascabas un poco te dabas cuenta que el porqué de esa campaña o de esa decisión o de ese mercado estaba basado en intuición a un porcentaje súper preocupante, sobre todo por esa cantidad de dinero, porque está el riesgo de equivocarse. Había gente que a lo mejor no lo basaba en intuición, pero lo que hacía, y en realidad eso lo hemos visto en empresas pequeñas, en empresas gigantes, lo que hacían es copiar a la competencia, teniendo miedo de que la competencia siempre sabe más que tú o tiene alguna información que tú no conoces, y lo que no saben es que el del otro lado está haciendo lo mismo. O sea, al final nos damos cuenta de que la intuición es lo que está moviendo todas estas inversiones, ¿no? Y muchas veces ni siquiera luego tienen la otra parte de medir si ha funcionado, ¿no? El planteamiento creativo o esa intuición, porque ni siquiera están invirtiendo en medir, ¿no? y aprender. Medir las cosas adecuadas. Vale, pues nada, vamos a contaros un poco nuestro trayecto del diseño hacia la ciencia de datos, hasta llegar a hacer proyectos, algunos puros de ciencia de datos, pero siempre enfocado a resolver retos de negocio. Vamos a compartir aquí una cosita. Está Dani aquí detrás de la cámara. ¿Podéis ver Sí. la presentación? Vale. Vale. Ok, vamos a intentar ponerlo aquí un poco más grande. Sí. Bien, eso es. Bueno, lo que veníamos diciendo. Puedes pasar, sí, directamente. Sí, que lo que decíamos es que el tema de la ciencia de datos al final surgió en departamentos más técnicos, y es donde más puestos de trabajo ha habido. Por eso lo más común es que si eres científico de datos, pues hayas trabajado o los puestos de trabajo que a lo mejor puedes estar viendo en Infojobs y demás es relacionado con logística, con procesos industriales, ese tipo de plataformas, pero cada vez más son nosotros para el tipo de proyectos que hemos trabajado en estos años, son sobre todo bienes de consumo, y eso es muy interesante porque cómo están utilizando la ciencia de datos, por ejemplo, no vamos a mencionar marcas de las actuales, pero o sea, por el tema de este tipo de proyectos, pero una de las principales marcas de cerveza de España, la que está más buena, piensa en esa es. O un banco, por ejemplo. Entonces, ese tipo de proyectos que están relacionados con el comportamiento humano, no con optimizar cosas tan matemáticas como es, por ejemplo, la optimización de rutas de camiones. Cuando estás hablando de optimizar la satisfacción de un cliente o maximizar el número de ventas ante el mismo número de acciones, pues eso, cuando ya hablas del ser humano, abres una puerta y ahí hay un campo enorme de cosas que necesitas comprender, de cómo toman la gente decisiones, cómo eso te afecta a la hora de hacer algoritmos de machine learning, todo, vamos. Pasa de ser algo que es dinámico a ser algo que es
Muchas veces parece que es totalmente aleatorio y también pasa de que a lo mejor el individuo se comporta totalmente diferente que el grupo o la masa completa, ¿no? Vale. Dale, Dani. ¿Pasa? ¿Y otra más? Vale, pero por mucho que se oiga por todos lados Big Data, Data Science y todo esto, creemos en la práctica, luego en el mercado, creemos que se trata de generar el mayor impacto posible con la información disponible, ¿no? Luego no están, como vamos a ver, no todo lo que hace un Data Scientist abarca absolutamente todo lo que es Data Science, porque como vamos a ver, no todas las empresas son iguales, ni son igual de tamaño, ni tienen las mismas necesidades, ni los mismos problemas, ni siquiera las mismas peticiones. Muchas veces, como vamos a ver, ni siquiera saben lo que quieren o el problema que tienen, ¿no? Entonces no te van a articular jamás que les hagas un deep learning o algo así, porque no saben que... No nos hemos encontrado aún ninguna reunión que nos diga, vale, pues mira, lo que necesitamos es que nos hagas un proyecto de gobernabilidad del dato y que lo que realmente necesitamos es un cuadro de mando dinámico o un recomendador específico para el cliente. No, es que una empresa no habla en ese lenguaje. La empresa lo que te dice es, queremos crecer, estamos abriendo nuevas tiendas y no queremos equivocarnos de dónde abrir la siguiente, o directamente, por ejemplo, ¿no? Lo que nos ocurrió con el banco, que era en plan, somos un banco, tenemos mogollón de datos. Cuando te dan una base de datos de 300.000 clientes con 260 variables, y básicamente lo que decían era, es imposible, o sea, necesitamos sacarle partido a estos datos. ¿Qué nos podéis ayudar a mejorar con estos datos? De hecho, eso ya es un indicativo de que parece que grandes empresas, ¿no? O bancos están haciendo un montón de proyectos con datos y generalmente no es así. O sea, quieren hacerlo y no saben ni por dónde empezar y mucho menos tienen bagaje. O sea, de hecho, lo que vamos a encontrar más generalmente, porque yo sé que estos cursos más adelante se basan en que la información que nos dan, pues hay que depurarla y que a lo mejor hay algunas cosas que están mal, y más en el trabajo una vez que ya ha empezado el proyecto. Pero lo que pasa luego en el mercado es que las empresas no tienen ni idea de cómo ni dónde tienen sus datos, bueno, suele ser un caos alucinante, ¿no? O sea, antes incluso que empezar a plantearte la recogida, tienes que hacer entender qué es un dato al propio cliente. Vale, entonces, bueno, vamos a poneros un ejemplo de diseño de ciencia de datos. Bueno, esto simplemente era una broma tontuna que, partiendo de la base de que la empresa suele ser muy, muy optimista en la calidad de sus datos. Y, por ejemplo, hay un montón de empresas que esperan aprender mucho de las encuestas, de los típicos NPS del aeropuerto, la carita feliz y la carita triste, que solamente pulsa el que está súper cabreado y le da ahí 20 veces. Y o sea, los extremos de la curva de distribución, ¿no? El que está súper feliz y el que está súper triste, súper cabreado. Entonces, hay veces que en general las empresas tienen unos datos que sirven a lo mejor para algunos fines. Por ejemplo, una encuesta de satisfacción que estés repitiendo en el tiempo, pues te puede dar la sensación, o sea, te puede dar un poco la información de cómo está evolucionando esa temperatura, ¿no?, del cliente, pero realmente no estás aprendiendo nada. O sea, si ahora mismo nosotros hiciésemos una encuesta y dijésemos del 1 al 10 que nos valoraseis, si dijeseis un 7, no nos aporta nada, o sea, un 5, o sea, es que no hemos aprendido ni por qué, ni qué os gustaría cambiar, ni qué podríamos haber hecho mejor. Ni qué estamos haciendo mal, ni nada. Es como si quieres saber qué hay en el mar y metes el dedo para saber la temperatura. Es un dato que no te aporta. Sin embargo... Además, podrías hacer un machine learning y poner 1000 termómetros y que estuviesen midiéndolo en tiempo real y seguirían midiendo lo mismo. Claro. Que es algo que no te va a dar nunca la solución. Y eso es lo que en general, lo que está diciendo Guillermo, que
las empresas confían mucho en que sus datos son buenos, que ese tipo de cosas que están haciendo, implantando y dejándose dinerales van a dar fruto porque se les vendieron así, ¿no? Y si no está conectado con luego qué quieren hacer con esos datos, ni siquiera está bien planteado, pues en fin, ya como nos decimos, ni siquiera se puede usar, ni siquiera va a servir. Vale, pues os vamos a poner dos ejemplos para que veáis casos reales. No nos vamos a meter en detalle. Nosotros daremos el primer módulo del máster de Data Science para profesionales, que serán ahí 10 horas en las que sí que nos vamos a meter en chicha de modelos para la toma de decisiones, y son cómo la gente toma una decisión, si es en base a reglas, si es puramente racional, si es puramente basado en sesgos, y en qué casos, en qué tipo de casos, cómo identificar un caso que está, donde puedes aplicar un modelo racional, un modelo basado en sesgos, y es increíble cómo cambia totalmente el proyecto cuando aciertas en la manera de analizar al usuario, ¿no? Y eso, digamos, que es todo el trabajo previo a ya ponerte a hacer después más estadística. Vale, pues vamos a explicaros dos casos curiosos. Uno es cómo utilizar la ciencia de datos para diseñar un programa comercial de un banco, que sería el de la izquierda, que tiene pinta de banquero total. Sí. Y el de la derecha es cómo diseñar un concierto para una marca de cerveza, ¿vale? Por un lado, el banco nos dijo que eso, tengo una cantidad de datos increíbles, pero por otro lado tengo a un montonazo de comerciales haciendo cada uno la guerra por su cuenta. Y cada uno recomienda el producto que le da la gana, unos son más extrovertidos, otros menos extrovertidos, unos llaman por teléfono, otros mandan emails, y realmente no están aprendiendo nada. No están recogiendo el dato adecuado para luego diseñar cosas interesantes, unas mejoras, ¿no? Y por otro lado, la marca de cerveza hacen un montonazo de conciertos al año y estaban súper despistados con cómo es posible que de repente un concierto nos genere muchísimas menciones, la gente suba vídeos en plan, ¡ay, qué guay! Aquí estamos en el concierto de la marca de cerveza más molona del mundo. Y en otros conciertos de repente no había ninguna mención. Habían hecho un concierto, habían invertido dinero y no había sucedido absolutamente nada. Incluso los que iban en principio a ser más populares, con la persona más famosa. Entonces, pues eso, es ese tipo, la empresa no tiene un problema de datos, tiene un problema de negocio. Entonces, tanto si sois empleados y están en una reunión de trabajo y os piden algo de esto, como si sois un externo, nunca os van a hablar en términos de datos, sino en términos de negocio. Entonces, vamos a utilizar esos dos casos para mostraros un poco cuál es la evolución del tema de la ciencia de datos y en qué punto nos encontramos ahora, de dónde nos enmarcamos nosotros. Vale, dale, Dani. Si os dijéramos que alguien tiene que diseñar cómo tiene que ser ese concierto, el perfil que nos imaginamos siempre va a ser alguien pues, que le gusta la música en directo, que sabe música, un melómano y que domina y conoce la escena, ¿no? Sin embargo, la pinta que va a tener hoy en día es alguien más parecido a ese, porque lo que va a hacer es analizar contingentes increíbles de datos para hacer algo que no se basa en la intuición, que es como se ha hecho hasta ahora, ¿no? En este caso, por ejemplo, de los conciertos, en lugar de simplemente ir y dar una sensación y hablar con 4 personas, lo que hicimos fue recoger todos los stories, todos los vídeos cortos de Instagram que se habían generado durante medio año, miles de stories de gente en los conciertos, y utilizar reconocimiento de imagen para identificar qué cosas aparecían, ¿no? Si la gente estaba grabando al artista y detrás se veía el logo de Estrella Vale, ya lo tenemos. Bueno, en fin, si se... yo me lo estaba oliendo. Midiendo, en vez de medir los datos que daba la empresa desde sus propias redes, decían, pues tenemos tantas visitas o tenemos tantos likes o ha venido tanta gente al concierto, porque hubo una serie de conciertos con un montón de artistas en varias ciudades simultáneamente durante medio año. Claro, esa información está bien,
pero no está dándoles información de qué es lo que está pasando en el concierto en directo, ni les va a dar información de cómo mejorar los siguientes, porque están perdiendo lo que o sea, la información que sí se está generando y capturando en ese momento, que es lo que la gente publica. Y publica, no estamos hablando de lo que publica en privado y manda a sus amigos, sino lo de que publica efímeramente incluso, que es en este caso Instagram Stories, que dura 24 horas en el sistema y se borra, ¿vale? Nosotros tenemos que pensar que ahí se va a ver qué está pasando, cuál es el feeling que tiene el concierto, qué es lo que se ve, si la marca está asociándose o no, si el público está animado o no, si hay algún elemento que diferencia un concierto de otro aparte del grupo. O el local, puede ser a lo mejor cómo han planteado la escenografía, cómo han planteado la iluminación, cómo han planteado la dinámica, y todo eso se estaba perdiendo. Y sin embargo, aunque parezca muy cualitativo, es cuantificable. Tú cualquier evento, cualquier contenido, situación, puedes sacarle etiquetas. Y esas etiquetas luego es lo que utilizas para hacer un modelo. Entonces, ellos simplemente, desde una cosa sencilla como ellos simplemente analizaban pues el rendimiento y los datos asociados al nombre de cada artista. Pero si a cada nombre de artista le metes el idioma en el que canta, si es de esa ciudad donde está tocando, o sea, un montón de variables, ya sí que puedes encontrar que a lo mejor el resultado está correlacionado con el origen del artista, con el idioma, con el estilo de la música. O sea, ese tipo de proyecto, por eso decimos que hay que darle muchas vueltas a la parte previa de qué vas a medir, porque seguramente lo que ya están midiendo ellos no te valga. Eso en cuanto a luego el trabajo global, sí es lo que va a marcar la diferencia, porque podemos tratar con las mejores herramientas y el mejor algoritmo, el mejor módulo que tenga esta implementación y esto y lo otro, y hacerlo perfectamente, que si el planteamiento estaba mal, si nos falta una variable o si hay alguna cosa que hemos dado por sentado, el resultado, o sea, el proceso va a estar hecho bien por parte de la parte más técnica, pero el planteamiento, o sea, no va a encajar con el problema. Estoy viendo por la hora que vamos lentos, ¿eh? O sea, nos tenemos que dar más vidillas y queremos contar todo lo que queremos contar. Entonces, así que digamos que de esa manera podemos, por ejemplo, descubrir variables que son claves y de verdad explican ese comportamiento que decíamos que parece a veces caótico. No sabemos por qué un concierto lo relaciona con la marca y otros no. Luego hay cosas, por ejemplo, que al explorar todas las nuevas variables nos damos cuenta de que es que hay conciertos en los que no se pone el branding de la marca de cerveza detrás del escenario y resulta que la gente entonces no lo asocia, en fin. Ya solo incluso con la parte de investigación ya tenemos soluciones y puede que nos quedemos ahí. No haga falta meternos a usar herramientas a un algoritmo computacional. Eso es una de las cosas que, bueno, eso vamos a decirlo después. Un poco basándonos en esos dos casos, cómo ha evolucionado, de dónde venimos y dónde estamos ahora. Seguramente tengáis en vuestra cabeza el paso 3 y no el 4. ¿Vale? De lo que vamos a contaros. El paso 1, que donde empezó todas las empresas a invertir dinero, es en el concepto de Business Intelligence, que es básicamente hacer cuadros de mandos que invirtieron un montón de dinero. Luego hay un efecto curioso, y es que a muchos de esos cuadros de mando luego no entra nadie. En las empresas grandes solo entran los jefes de equipo y de vez en cuando... que un cuadro de mando en principio sencillo, lo que te aportaba, por ejemplo, a un banco es saber que el año pasado se vendieron un 20% menos de hipotecas con respecto al año anterior. ¿Vale? Es un dato interesante, pero eso no les ayuda a diseñar ese programa comercial. Le da información del pasado, está bien, la tienen organizada, pero esto no resuelve ese reto de negocio que tienen, ¿no? En el caso de los conciertos, a lo mejor pues sabemos que se ha llenado un 67% de las veces todos los conciertos de los últimos años. ¿Vale? Es una información que está bien, pero es demasiado agregado, no me está diciendo qué puedo hacer con ello, ¿no? Aún no es una información que te sirva para diseñar o para resolver un reto de negocio. Al menos ese en concreto que tenían, ¿no?
el siguiente punto que ya empezó a entrar lo que es estadística asociada a esos cuadros de mandos, que es hacer básicamente modelos de regresión sencillos, que es pues a lo mejor con el histórico decir, vale, pues este verano esperamos un incremento de un X% del número de solicitudes de préstamos al consumo. Eso ellos lo saben, porque haciendo una regresión simple, tú sabes que con una probabilidad bastante alta eso va a incrementar. Entonces puedes hacer una campaña para reforzarlo, puedes prepararte con más personal. Sí, te puede ayudar en cierta medida a diseñar algo. Que cumplirse, que eso vaya a pasar el mes que viene, por así decir. En un concierto, pues a lo mejor ellos sabían que a lo mejor el estilo de trap, que es un estilo que se está escuchando más en adolescentes, pues que va a funcionar mejor. Que si usas ese estilo es más probable que se llene la sala. O sea, te está dando ciertas pistas de cómo diseñar, pero aún no es... O sea, no está tan... Hay aún un salto entre esa información y el diseño final. Es demasiado largo. El punto donde seguramente estéis en vuestra cabeza, que es para lo que sirve el Data Science, es el análisis predictivo, ¿no? Que es pues eso, coger, poner los datos en base a datos anteriores, decir, vale, pues si en base a todo el histórico que tenemos de datos, entrenamos un algoritmo, le damos los datos de la campaña de este año y nos saca una estimación, que es en base a este número de comerciales del banco, en base a esta cantidad de dinero invertido, etcétera, etcétera, esperamos que la tasa de conversión de cada comercial sea un 5%. Si tenemos 1.000 comerciales, pues vamos a vender 2.500 productos este verano, no sé qué, no sé cuántos. Eso es digamos, donde tenemos enmarcado en nuestra cabeza la ciencia de datos, que es sacarte como una predicción. En el caso del concierto, pues a lo mejor saber qué grupo es el que más probabilidad tiene de triunfar, ¿no? Por así decir. A ver, es cierto que la analítica, cuando hablamos ahí de analítica predictiva, estamos hablando ya de modelos basados en ordenadores, el concepto de Machine Learning. Ahí la gracia es que o sea, tú entrenas un modelo y te puede hacer no solo una predicción global, sino una predicción individual para cada muestra de datos. Podrías hacer una predicción para cada oficina del banco en concreto, para cada comercial específico y en función de esa predicción hacerle digamos, un plan, unos objetivos de venta, pluses y demás. O sea, es cierto que la analítica predictiva es otra cosa ya. Sí, estás hablando ya de primera división, o al menos segunda. Pero el siguiente paso, que es complicado de entender en algunos casos porque no siempre, o sea, necesitas meter un poco la mente humana, no es tan directo en muchos casos matemáticamente, sobre todo cuando decimos que hablamos de comportamiento de seres humanos, que es la analítica prescriptiva, que es decir, de tu base de datos, yo en base a ese algoritmo hago modelos de optimización. Te digo, al final eso es una curva o bueno, va a hacer la forma, hay veces que hace tipo fractales, que hace como si geometrías raras y tal, esas fórmulas, pero básicamente siempre un ordenador te puede dar el punto más alto, ¿no? De esa curva. Tú si has entrenado un buen modelo, podrías decirle, vale, pues dime en concreto para este usuario específico del banco la combinación de productos que va a maximizar su probabilidad de conversión. Y además, ¿cuándo? Eso ya o sea, eso ya es directamente diseño. O sea, estás guiando paso a paso el proceso de esos comerciales. Además, es algo que puedes ir mejorando ese proceso, porque puedes ir registrando en los comerciales que han seguido tu recomendación y si han tenido éxito o no. Entonces, esto a lo que nos referimos es que la ciencia de datos tiene mucho sentido que acabe en diseño.
diseño de servicios específicos de productos. Por eso decíamos con la broma de que un diseñador tiene más pinta friki de un friki o una friki que de a lo mejor alguien más gurú lleno de tatuajes que se va a inspirarse al Himalaya. Entonces, con el concierto, pues lo mismo. Sería, a ver, que vea yo la pantalla. Sí, podrías hacer una recomendación específica de combinación de conciertos, de estilos de música, de idiomas, de ubicaciones. ¿Vale? Hasta de precios, incluso a quién se lo tienes que decir de tu base de datos, en qué momento van a poder estar interesados y, en fin. En otro tipo de productos incluso podrías calcular el porcentaje de descuento que tienes que darle para que no se escape de tu sistema específico para esa persona y no uno genérico para todos, ¿no? Que en el que vas a perder dinero. Una de las cosas que vemos claro, no queremos robaros, bueno, robaros, esperamos que no os estéis aburriendo, pero es el hecho de quitar un poco el mito de que siempre todo proyecto de ciencia de datos, sobre todo los que aplicados a diseño, tienen que acabar en un algoritmo computacional, en hacer lo que sea, un clustering, un modelo supervisado, lo que sea. Es que hay veces en que eso no es necesario. ¿Por qué? Porque volvemos al punto inicial. La empresa no tiene un reto de datos en plan, este año sí o sí tenemos que meter aquí algún sistema, una IA que esté en cloud y nos haga recomendaciones cada medio segundo. Es que eso a lo mejor para ellos no es ni siquiera interesante. Lo que quieren es, ese reto es mejorar sus conciertos, mejorar la calidad de la experiencia de esa gente, mejorar los ratios de conversión de esos comerciales. Entonces, hemos puesto aquí como un pequeño esquema. Bueno, lo que está diciendo Guillermo, o sea, dependiendo de nuestro propio algoritmo, ¿no? Sí, hay una cosa para explicar las cosas que estamos diciendo, es que cuando nosotros empezamos esta empresa y empezamos a aplicar proyectos de ciencia de datos a diseño, tuvimos un problema gordo, y es que hay muy poca documentación de esa fase de los proyectos de ciencia de datos. Vas a encontrar un montón de artículos, de vídeos, de cursos y demás alrededor de lo que es la ingeniería del dato, que es, vale, yo ya tengo claro que quiero medir esto de los stories, de los vídeos, quiero hacer un reconocimiento de imagen, entonces etiquetar estas 4 cosas y meterlos a un algoritmo. Entonces, esa fase ya de coger el dato, agruparlo, aplicarle un modelo y tal, está bastante claro. El problema es esa fase anterior de ahora que medimos. Sí, ¿cuál es el problema en el fondo, ¿no? Y qué nos hace falta analizar. Y con los datos que nos ha dado este modelo, ¿cómo lo aplicamos luego a diseño? O sea, eso que decíamos de los comerciales. Aún así, una máquina, por nuestra experiencia, nunca nos ha dado la respuesta definitiva. Tienes que, con eso, volver a tener reuniones de equipo, entender cómo esas recomendaciones pueden tener sentido o no en diferentes momentos del año. O sea, que hay que ponerle cabeza también al científico de datos. Ahí necesitas... Mientras pues, no desarrollemos un proceso que nos sustituya a nosotros también y ya sea todo automatizado, siempre va a hacer falta, ¿no? Una cabeza humana. Uy, me está acabando la batería. No, pero bueno, no pasa nada. Es simplemente del otro ordenador para que estamos viendo para ver la pantalla. Tenemos aquí el sistema montado para poder vernos y verlo todo al mismo tiempo. En relación a lo que decía Guillermo, hay desde la ingesta de datos hasta lo más profundo del proceso o más complicado del proceso, que es ya ingeniería de deep learning y todo eso. Lo que en general vamos a entender como más clave desde nuestro punto de vista es la primera parte. No solo la captura, sino el entender cuál es el problema y el escoger cuál es la manera de enfocarlo, ¿no?
También depende, pensando un poco en puestos de trabajo para todos los que estáis estudiando para trabajar en relación a la ciencia de datos, vuestras tareas van a depender mucho, por lo que estamos viendo en las empresas, en función del tamaño de la empresa. Una startup o una empresa muy pequeña, lo más probable es que tenga solo una persona que sepa de ciencia de datos. Entonces van a esperar de vosotros que hagáis todo, que hagáis desde la ingesta de datos, la gobernabilidad, el saber, el conectar esos datos a un cuadro de mandos, el analizar sacar conclusiones de esos datos, aplicarlo. Pero cuando te vas a empresas un poco más grandes, hay perfiles diferenciados, que sería un ingeniero de datos, que ahí nosotros no hemos hecho algún proyecto, pero vamos, no es nuestro fuerte. Y luego estaría la parte de ciencia de datos, que sería la parte más analítica, más de extraer conclusiones de esos datos y aplicarlos para resolver retos de negocio. Entonces, eso, que está bien que sepáis un poco de todo, pero en función del tipo de empresas a las que estéis aspirando, es muy probable que estéis en una fase muy específica de todo ese proceso, ¿no? Sí, que trabajéis en un equipo más grande bueno, en fin, con un montonazo de reuniones y un montonazo de reuniones para colaborar con el resto de equipos del resto de partes, ¿no? Y bueno, a ver, más o menos eso es lo que os queríamos contar. El concepto clave es el tema de la analítica prescriptiva, es utilizar la ciencia de datos para al final, básicamente, dejarte el diseño ya como si fuese la estructura principal de la casa. Luego pues le tienes que poner los muebles y necesitas esa parte creativa y más de tradicional de diseño, pero la guía del diseño, digamos, El manual de IKEA. Exacto, eso tiene muchísimo más sentido que sea a raíz de ciencia de datos, y es en donde están invirtiendo cada vez más las empresas, donde estamos trabajando nosotros la mayoría de los proyectos. Entonces, nada, hay muchas cosas que hemos hablado por encima, por ejemplo, con el tema de proyectos en los que involucramos a personas, decisiones de personas humanas, que eso es todo un mundo. Eso lo hablaremos más en el máster de ciencia de datos. Pero nada, queremos abrirlo. Si tenéis alguna pregunta. Quizá demasiado condensado. Sí, ha sido quizá demasiado. Muy atrayón. Ya, no tiréis. No se pone esto ahora. Tenéis el micrófono. Buenas, yo voy a hacer una. Venga, sí. Me animo. Como emprendedores, que entiendo, ¿qué consejo daríais? Quiero decir, ¿cuál es la parte que fue más complicada de dar el paso de estoy trabajando para una consultora y digo, mira, va, me lo monto por mi cuenta, ¿sabes? Es decir, porque yo también lo he pensado muchas veces, pero claro, está, joder, pues esos miedos, de dónde saco la pasta, cuánto necesito, ¿sabes? Monto una SL, no sé qué, y luego me tengo que ir a tocarle la puerta de clientes, ¿no? O sea, si podéis contar un poco esa pequeña experiencia personal, pues me serviría, estaría guay, ¿no? A modo de guía. Gracias. Pues a ver, es una pregunta muy interesante. Y aunque no está muy relacionada con Sí, bueno, luego, mira, si quieres, métodos más. Luego, otra también, ¿cuál es la cantidad mínimo de histórico que utilizáis para modelos? Y luego, también me interesaría saber un poco con qué Aquary, si trabajáis con matrices de confusión, a partir de qué Aquary podéis dar un resultado que sea fiable para el cliente. Y así, venga, metemos un poquito de todo. La primera pregunta es lo más difícil. Es más difícil que luego trabajar cuando ya tienes clientes. Sí. Por supuesto. La verdad es que una de las cosas que comentábamos es que no hay un buen momento. O sea, nos daba la sensación siempre que era un momento complicado en ese instante. Era una consultora que estaba creciendo un montón. Éramos 3 directores de área.
y en realidad lo que no se creían es que nos quisiésemos ir, porque estábamos como en el mejor momento dentro de esa consultora, después de 4 años ahí más o menos. Pero bueno, una de las cosas que yo sí que haría un poco distinto es empezar a buscar clientes antes de irme, porque hay un periodo en el que te vas y empieza, o sea, estos proyectos tienen un periodo de decisión bastante largo. O sea, tú empiezas a tener en contacto con una empresa y a lo mejor se tarda en cerrar ese proyecto 6 meses, 8 meses. Entonces nosotros, por ejemplo, nos fuimos en junio. Pues además, ya que preguntas, entiendo que te interesan cosas prácticas, tuvimos que hacer una dimisión, con lo cual no teníamos ni siquiera paro. Y somos jóvenes, tampoco teníamos ahorros, nos lo pulíamos todo. Viviendo en Madrid, bueno, sí, que nos lo pulíamos, vamos. Y el problema fue que tardamos en vender en nuestro primer proyecto como 7 meses. Tuvimos un mogollón de reuniones y tal. En un mes ya teníamos la página web, teníamos toda la propuesta de valor, todo hecho, pero claro, este tipo de proyectos tienen en cuenta que tardan en cerrarse. Entonces, eso. No ya solo porque es un proyecto que tiene un ciclo de venta lento, en plan, el cliente tiene que entenderlo, tiene que revisarlo con un montón de gente. Hay muchas reuniones. Es que no solo eso, es que es tan nuevo para la mayoría de las empresas que tardan un tiempo incluso en entenderlo. Y muchos ni siquiera lo están buscando, ¿saben? Les suena, sí, es muy popular, pero no están activamente buscando, algo así. Entonces, a veces es puerta fría, ¿no? Entonces tienes que llevar un buen cañonazo que sea muy fácil de entender, que sea muy comestible para el cliente, ¿no? Que ellos vean el tangible que se llevan. Pero bueno. A ver, más cosas. Bueno, eso, simplemente por otro lado, también una cosa interesante con este tipo de proyectos es que, aunque son proyectos muy gordos para empresas, a nivel de personal necesario, básicamente, o sea, en el peor de los casos, pero es posible, puede ser un one-man army, que es un tío que hace todo. O sea, y son proyectos grandes que se cobran bien y tal, o sea que no necesita, nosotros no vendemos 1000 proyectos, o sea, no vendemos muchos proyectos al año, básicamente porque no podríamos ejecutarlos. Somos 4 personas. Entonces, aún así, los proyectos, al ser algo innovador, están bien pagados, con lo cual solo necesitas ese primer cliente ya para empezar a arrancar y en lo que vas trabajando para él, empezar a ya buscarte los siguientes. Otra manera, quizá a lo mejor si vas más en plan solo, es trabajar como para una marca que ya haga estas cosas, como talento independiente, ¿no? Porque también hay cazatalentos y están buscando gente, ¿no? Y necesitan más personal, pues tú te puedes poner de una manera que no sea tan directa y preparándote para saltar más a lo grande por tu lado. Ya está. Luego el tema del histórico, bueno, no sé. Si vas al máster del Data Science, prometemos contarte más anécdotas de cosas más curiosas de lo que nos ocurrió, de reuniones con América Latina y cosas muy graciosas. Pero el tema del histórico del dato es que lo mismo ocurre en las reuniones con clientes te preguntan, ¿pero cuánto dato hace falta o cuánto histórico? Pues es que depende del comportamiento que estés analizando, del hecho en sí. Es una pena tener que responder con un depende, pero es que es la realidad, pura realidad. Y es que nosotros hemos visto proyectos para lo de los conciertos, por ejemplo, no era una muestra enorme, era una muestra de a lo mejor 50, 100 conciertos. Sí, con miles de publicaciones, pero además eran efímeras. Además eran de momentos puntuales a trallón y el resto de la semana no había nada. Todos los contenidos que se generan de un concierto es en 2 horas. Claro. Entonces, el histórico, 2 horas. Mínimo 2 horas. A veces es lo que hay. Por eso te digo que es complicado hacer ese... ponerte un poco, acotarte tus mínimos, ¿no? De lo que necesitas.
También es cierto que si es un comportamiento muy complejo, por ejemplo, si estamos hablando ya de proyectos más tipo logística, rotura de máquinas, cosas más, típico modelo teórico, o sea, la aplicación típica que se suele hacer de un Machine Learning, necesitas histórico de tiempo porque es que no son, digamos, eventos que ocurran con tanta frecuencia, entonces necesitas irte muy hacia atrás. Por ejemplo, igual con el banco. Con el banco, ¿cuánto histórico necesitábamos? Todo. Es que necesitábamos desde que cada cliente se dio de alta en el banco. ¿Por qué? Porque a lo mejor en su primer año contrataba un tipo de servicios y al 10º año contrata otro tipo de servicios. Que además es una información dinámica que evoluciona por arquetipos de manera totalmente diferente y aparte de que evoluciona como cada persona, con el tiempo evoluciona hasta el propio abanico de servicios que da el banco y, o sea, se abren nuevos servicios conforme llevamos más tiempo. O sea, claro. es que siento ser tan vago con eso, pero es que es así. O sea, yo creo que lo que marca la diferencia entre el tiempo que necesitas de histórico es la frecuencia con la que ocurren los actos que estás analizando. Porque, por ejemplo, en el concierto, pues eso, son 2 horas. Pero y en el conjunto de los conciertos, pues son 6 meses. Si hubieses tenido 2 años, sí. Lo que pasa es que no invirtieron tanto dinero como para analizarlo durante 2 años. O sea, al final también te tienes que adaptar un poco a lo que el cliente te deja, ¿no? Claro, es que es eso. También nos pasa mucho que vemos muchos ejemplos de este tipo de proyectos, pero en el que se da todo de una manera teórica y el cliente es perfecto y tiene la información de infinito tiempo y ala. Pero luego no es así. El cliente a lo mejor ni siquiera, o sea, puede que tenga la información, pero ni siquiera te pueda dar acceso. O solo te dé a un punto del histórico y de ahí tengas que sacar la máxima información posible para accionar, aunque sea una decisión, ¿no? Claro, pero ahí justo iba, es que dependiendo del histórico, los datos que manejes, es que tú puedes entrenar un modelo y puede no aprender, claro. Y entonces haces un pan como unas tortas, quiero decir, y los que habéis vendido el proyecto sois vosotros y luego encima os caen las culpas, porque, ¿sabes? O sea, claro, ahí es donde también es muy clave. Es que eso luego nos hemos visto en esas, ¿eh? Nos hemos visto en proyectos de decir sí, porque tú al final quieres vender el proyecto y dices sí, bueno, a ver, con los datos que tengáis algo sacamos, no sé qué, y te tienes que morder la lengua y decir, oye, es que no, ahora mismo los datos que tenéis no están, no hay una correlación clara entre lo que queremos predecir y los datos que tenemos. Entonces, no sirve, pues nada, no sirve y eso al cliente le cabrea. Es en plan, ¿cómo que no sirve? Que lo estás haciendo mal. O es que, no sé, mis datos son buenos. Sí, pero a lo mejor es que no son los datos adecuados. Entonces, yo qué sé. Siempre decimos lo mismo. Y tenemos que hacer mejores setups. En el siguiente proyecto hacemos un mejor setup, no sé qué. Nos aseguramos que los datos sean buenos, pero es que luego... Has preguntado el tema de emprendimiento, estás ahí en la reunión y quieres que se pierda. Entonces, es complejo, tienes ahí como el demonio bueno y el angelito diciéndote, más setup. Y el otro diciendo, véndeselo como está. Ya lo conseguirá por el camino. También en eso, en la parte previa, ¿no? También está el que tener muy claro qué vas a prometerle, ¿no? al cliente. Sí. Tienen que entender que uno de los posibles resultados de la investigación, que es antes de trabajar todo lo demás, sea que le digas, oye, no se puede hacer nada. Con estos datos. O sea, y eso cobrárselo, esa parte también, ¿no? Y es que eso es así, porque, claro, él tiene que entender que puede que, o sea, tú tienes una serie de datos de peso, no sé qué, no sé cuánto, y quieres medir la cantidad de kilómetros que corre una persona, pero es que a lo mejor no se puede, o sea, con esos datos no se puede. Te faltan variables y no se puede medir. Entonces, ese puede que sea el final de esa parte del proyecto. Lo que pasa es que ahí, pues bueno, tienes que tener un poco de mano izquierda y rehacerlo o proponerle a lo mejor un proyecto más exploratorio, decir, vale, pues qué métricas deberíamos empezar a medir a partir de hoy, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el banco. O sea, a partir de 2021 están empezando a medir cosas que antes no medían, porque sabemos que el año que viene, con esos datos, vamos a poder predecir
cosas bastante específicas que a ellos les interesan, pero que ahora es imposible. O sea, es que por mucho que te empeñes o histórico que tengas, no puedes. Y luego está el caso también de que puede que tengas todo el histórico del mundo y que todo esté bien y termines el proyecto y entonces, al final el cliente te diga, pero es que esto que te di nos lo hemos inventado. Era para probar. No me digas, esa fue terrible. Y En plan, no, es que ese dato, a ver, lo metemos, no es 100% exacto y estás haciendo todo un modelo de predicción en base a una variable que no está bien medida, que la mitad es aleatorio. Entonces hay que tener muchísimo ojo, sobre todo en la parte inicial, de qué le prometes y asegurarte de que lo que te dan también es real, ¿no? Y que luego no dar sorpresas, porque también por parte del cliente no saben mucho. Sí, perdón, que nos liamos mucho. Perdón. Vale, muchas gracias. ¿Sí? Me ha quedado muy claro. Muchas gracias, de verdad. Nada. Vale. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta por el chat, que también suelen animarse por el chat a hacerlas? Yo sí que a lo que habéis contado, primero que os agradezco la sinceridad de esos casos reales que habéis vivido y esos momentos tan sumamente dramáticos del emprendedor a los que te tienes que enfrentar y que mucha gente no reconoce y todo el mundo piensa que, bueno, a la primera, a la segunda todo sale y cuando sale bien y no hay problemas como el de Mass Setup tan sumamente comunes. Pero luego también a esa complejidad tenéis la parte vuestra y es que realmente no existe tanta gente ni tantas empresas hoy por hoy que trabajan en el diseño en base al dato. Me refiero a el marketing, el diseño, la experiencia de usuario, ha crecido hacia la parte de automation y esa sí que está consolidada, pero lo que es la parte de analítica, la parte predictiva, la parte de recomendación, es complicadísimo. Hoy en día, incluso que, os lo digo porque lo hablábamos antes, pero en el Biz School de Martech estamos preparando un programa y es complicadísimo que la gente entienda que vamos hacia eso, que esa es la siguiente fase. Sí. Y más como decís vosotros, gestión redes sociales, un web scraping bien hecho, te puede dar muchísima información. Nosotros lo estamos usando para cosas, luego proyectos muy, muy digitales, tipo optimización de e-commerce. Ahí hay un montón de datos y además se pueden hacer experimentos en tiempo real. Hay cosas interesantísimas que hacer ahí, sobre todo en tiendas online que tienen más tráfico. O en... Iba a decirte otro. Me he quedado en blanco. Iba a decirte en las tiendas online. Da igual. Me he quedado blanco con otro caso que iba a decir. Pero ahí me has quitado la siguiente pregunta y era, ¿en qué partes, en qué sectores de actividad veíais más rápidamente aplicable o digamos con un retorno más rápido de beneficios a la hora del uso del dato de esta parte del diseño aplicado al dato? Uno sería el e-commerce. Sí, en general todo lo que sea el comercio electrónico. Y la otra que iba a decir, que ya me he acordado, es estamos trabajando, por ejemplo, para una fábrica de productos de consumo, que es el otro área donde está, creo, te respondo además, que creo que está creciendo más, que es productos de consumo que exportan a varios países. Y te plantean la duda de, antes teníamos aquí a una persona que ha viajado mucho por el mundo y tiene intuiciones buenas de por dónde deberíamos invertir más, pero a lo mejor tiene más sentido que gente como vosotros que sabe de datos nos diga a qué mercado vamos primero y cómo adaptamos nuestro producto a las tendencias de ese mercado. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto para el mismo sector, pero dos empresas distintas, con exportaciones a Italia y a Estados Unidos, independientemente. ¿Cómo entras ahí y cómo utilizas los datos para
para entender las diferencias de consumo de ese producto en ese país versus aquí, haciendo pues eso, buenos scrapings de webs de competidores, de redes sociales, de cosas de ese estilo. Y claro, para ellos es que es un antes y un después, porque es lo que tiene, lo hemos dicho así como muy por encima al principio, pero el hecho de que haya poco histórico en los departamentos de marketing y de diseño, en la parte de ciencia de datos, que hay poco histórico de personas, de científicos de datos trabajando en esos departamentos, tiene un efecto, y es que el científico de datos sustituye al que trabajaba por intuición y por experiencias acumuladas y tal, que tiene su valor. O sea, que esa intuición es muy parecido a como piensa un machine learning, un algoritmo. Realmente tu intuición tiene información interesante detrás, pero tiene muchos más riesgos. Entonces, la empresa sabe, sobre todo las que son más grandes, que ha habido inversiones que le han salido bien e inversiones que le han salido fatal. Entonces, de repente, si tú llegas ahí y planteas un modelo que reduce riesgos de esas inversiones, para ellos es un valor tremendo. O sea, ya no es cuánto es tu precio ahora, sino va a ver cuánto dinero me vas a hacer ahorrar. Claro. 50.000 euros, vale, pues entonces estoy dispuesto a pagarte una parte. Sí, ya ahí es tu valor negociar, ¿no? es, Pero tu valor es a partir de lo que ellos ganan, no de lo que tú trabajas o das ahora o cosas así. Si lo consigues explicar bien, ellos pueden entender que una optimización del 1% de su conversión a lo mejor son millones para ellos. Nuestro proyecto van a más pagar lo que sea. rentable de 2020 fue uno que fuimos directamente a variable. Y fue el más rentable de todo. Bueno, fue el proyecto, the project. Además en plena pandemia, así que... Sí, gracias a Dios, porque se paró, además todo el resto fue ahí caído del cielo. Pero eso que es respondiéndote sectores de bienes de consumo y muy, muy gordo el tema online. Además que con la pandemia se ha acelerado muchísimo. Gracias. No sé si tenéis alguna pregunta más. Si no, como sabéis, y esto suele suscitar la última pregunta, yo voy a iniciar lo que es la despedida. Normalmente siempre sobre la bocina es cuando entra la última pregunta. Bien, normalmente suele ser por el chat, pero siempre entra una pregunta más, ¿vale? Y yo creo que la verdad es que, bueno, probablemente incluso, y poniéndome un poco en la parte de público, sí que a veces asusta o no sabes por dónde tirar las preguntas porque no eres capaz incluso de cambiar el mindset para ver hacia dónde va esto, y sí que cuesta, ¿vale? Entonces, Guillermo, Marcos, ¿sabéis dónde está vuestra casa? Y además la vais a visitar con frecuencia ahora en el Máster de Data Science, que os agradezco esas píldoras, esas pequeñas incertidumbres que habéis dejado pendientes para el programa. Lo que pasa es que vamos a estar todos pendientes del programa a ver si las desveláis o no, esas claves. Pero sí que, bueno, yo os agradezco mucho el compartir con nosotros este momento, esta píldora también del Data Driven Design y sobre todo vuestra experiencia y una experiencia pues marcada tanto por esa evolución y sobre todo por algo que también enriquece mucho, y es el ver cómo te las apañas una vez que crees en esto y te dedicas y decides lanzarte un proyecto. Porque hoy en día hay muchas vistas a que este tipo de proyectos salgan y tengan futuro, pero sí que es cierto que el riesgo también es muy grande. Es muy grande y la apuesta también. Entonces, ese día a día, fíjate, en los proyectos que sacamos en la escuela, que son proyectos hacia el producto mínimo viable y con soluciones de mercado, sí que este tipo de consejos son más que bienvenidos, y ya se los daréis a los alumnos porque la realidad es esa, que los que deciden emprender se encuentran muchas veces con que al primero o segundo cliente, como no salga bien una parte, directamente es que no puede seguir trabajando. Entonces, pues bueno,
¿Preguntas? ¿No hay más preguntas? ¿No? Otra Hola. Va, eso es, Diego. Sí, para romper aquí de pronto el hielo, porque sí veo que se llena ahí sin preguntas. Bueno, yo estoy hablando de México, soy colombiano y he trabajado con datos también para empresas grandes y estoy justamente en Puerto Vallarta trabajando con grupos hoteleros, ¿no? Mi pregunta más, está más enfocada en la parte técnica. Quisiera saber más que qué herramientas se están utilizando ustedes para trabajar con los datos, si están trabajando con herramientas open source o si que están trabajando con herramientas, pues digamos como Power BI, ClickView, Tableau y todo este tipo de herramientas de Business Intelligence, ¿no? Entonces, más que todo va por ahí la pregunta. Y bueno, agradecerles por todo lo comentado de sus experiencias, que pues son obviamente enriquecedoras, ¿no? Muchas gracias. Vale, pues a ver, nosotros no somos programadores, entonces no tenemos ese contexto de programación. Donde hemos crecido ha sido en todo lo que es herramientas low code. Que, a ver, lo que pasa es que no queremos, creo que no es nuestro papel el defender una postura u otra, pero nosotros al menos utilizando ese tipo de herramientas hemos podido trabajar en proyectos de inicio a fin con bases de datos enormes perfectamente. O sea, cuando hablaba Álvaro de que esas herramientas low code te permiten, teniendo cualquier background, acercarte a ellas siempre que tengas pues, esa mentalidad de aprender. Sí, y que sepas de estadística. Nosotros estamos hablando de matemáticas y estadísticas todo el rato, y además vamos a hablar también de eso, de un poco del hackeo de la estadística en el módulo de cómo también te puedes engañar leyendo datos y eligiendo qué tipo dentro de la curva de distribución, qué muestras estás sacando para hacer experimentos. O sea, hay cosas interesantes que hay que contaremos. Pero hemos sido autodidactas totalmente, leyendo un montón, hemos utilizado mucho, nos hemos certificado y tal con la herramienta de RapidMiner, es con la que más proyectos hemos hecho, sobre todo cuando ha necesitado el proyecto hacer algoritmos complejos. RapidMiner tiene algunas cosas muy interesantes, sobre todo desde la perspectiva del feature generation, de hacer en bruto mogollones de cálculos para hacer variantes de las propias variables que tienes de inicio. Eso también da para una charla. Pero bueno, básicamente hemos utilizado RapidMiner. Hemos toqueteado alguna cosa, pero la que más nos representa es esa. Y luego, obviamente, herramientas de scraping, que ya en función de cada caso, pues hemos utilizado unas otras. Pero o sea, nosotros en proyectos, cuando nos hemos acercado a clientes que son más grandes, ellos ya tienen esa estructura de datos. O sea, ya hay ingenieros de datos trabajando en esa empresa, consiguiendo que pues eso, los datos se capturan desde sensores o desde oficinas comerciales o desde lo que sea, están organizados y te pueden o dejar conectarte a esa base de datos o incluso en algunos casos nos la han enviado. Entonces nosotros hemos cogido esa base de datos, hemos hecho todos los algoritmos, hemos trabajado, hemos a lo mejor propuesto métricas nuevas, ellos han trabajado en recuperarlas, ¿vale? Entonces, eso, básicamente que por eso decíamos que nosotros no somos ingenieros de datos. Es más, seguramente nuestros propios alumnos, cuando acaben el máster, van a saber de eso más que nosotros. Eso es garantía. Seguro. Nosotros al final estamos en proyectos en empresas que ya tienen esa estructura de datos organizada o nosotros la organizamos con herramientas low code. Por ejemplo, si es un e-commerce, esos datos ya están estructurados. La mayoría de empresas ya tienen esos datos organizados, entonces lo que necesitas es extraerlos y
y aplicar más ciencia de datos. Bueno, la mayoría de las empresas de ese tipo, ¿vale? No la mayoría de empresas. La mayoría de empresas no tienen ni idea de lo que hacen por detrás de su portal. No sé si te ayuda eso, Diego. Sí, sí, claro. Les agradezco, la verdad, por la información. Ahora, me hablas de scrapping. ¿Qué hacen más? Bueno, ¿hacen más uso del scrapping para obtener los datos o se conectan más a las fuentes de datos de estas empresas? Depende. A veces las empresas lo que quieren saber es lo que no tienen. Entonces ya te toca a ti hacer la parte de recopilación, ¿no? y scraping y lo que haga falta. Sí. Pero El scrapping, cuando hablamos de ello, nos referimos más a datos que no tienen. O sea, eso, si no utilizamos tanto ese concepto cuando es dentro el scraping dentro de la base de datos del cliente. En nuestra cabeza de scraping es buscar, tener el ejército de decir, ir y buscar, traerme cosas nuevas. En plan, pues, por ejemplo, en redes sociales, en scraping de webs o de una misma web en distintos momentos del tiempo. Ese tipo de proyectos. También a la hora de diseñar productos, o sea, para marcas de consumo les suele interesar mucho el tema del scraping en redes sociales. Por ver qué cosas está publicando la gente, hacer reconocimiento de imagen, ese tipo de proyectos les interesa mucho. Por ahí yo creo que en hoteles, es una forma... En hoteles, de hecho, si no, nuestro proyecto de inicio fue de hoteles en Riviera Maya. Sí, y es muy interesante porque hay un montonazo de cosas que se pueden averiguar. Igual que hablábamos de lo de los conciertos, lo que una persona publique en su foto está comunicando un montón de información que el machine learning de las personas que lo ven en su cabeza saben descifrar en un montón de variables sin que se den cuenta, ¿no? Y para lo que el hotel ve solo como una foto, el usuario, eso, ¿no? Está desglosando si es guay, si me va a dejar en buen lugar, si yo voy, si voy a conseguir la experiencia que estoy deseando, ¿vale? Hay un montón de cosas que solo con bajarte la foto no vale, ¿no? Tendrías que hacer un análisis y a lo mejor, como tienes que hacer... correcto. A lo mejor ahí el scraping es bajarse la foto, pero lo que vas a hacer después es clasificarlas y sacar un montón de etiquetas con reconocimiento de imagen de miles de fotos al mismo tiempo, ¿no? Y luego ya decir, vale, esto ha funcionado más, esto no, esto ha tenido más profundidad con este nicho, ¿vale? Y la verdad es que en hoteles hay, como son... están muy interesados en la parte comercial desde que existen, tienen más bagaje digital y tienen más histórico también, ¿no? Y es por ahí que nos dio, aparte de que molan, nos dio por empezar a hacer proyectos buscando a clientes. Mira, de hecho, hicimos un informe hace mucho. Pásalo rápido. Pero vamos, analizamos un montonazo de hoteles en Estados Unidos y vimos que por qué categorías se generaban automáticamente, qué volumen había según esas categorías y qué impacto tenían. No que los propios hoteles pensasen en que habían creado esas categorías, lo habían hecho sin darse cuenta, ¿no? Qué tipo de publicaciones generaban los usuarios, si se correspondía a eso con cualquier aumento de la demanda en cualquier tipo de esos hoteles, ¿no? Bueno, en fin. Y esto luego aplicaba cómo hacer concursos, qué tipo de premios dar para pedirle qué tipo de acciones a los usuarios, o sea, a lo que me refiero es que esto lo mismo. Todo, yo creo que cualquier proyecto de ciencia de datos debería acabar en recomendaciones, al menos recomendaciones de diseño. Digamos que... Diseño como concepto amplio, una optimización de un proceso, un nuevo mercado, o sea, es que tiene muchas acepciones. En el caso del informe, por ejemplo, de este que os hemos enseñado así en un flash, al final acaba en una serie de guía de cómo hacerlo y cómo no hacerlo
según la información de lo que está funcionando y lo que no. Cómo conseguir que tu marca sea reconocida y homogénea de una manera inspirada en el dato, ¿no? Y que también muy... lo que decíamos, ¿no? Que es muy importante el entender el problema del principio para que luego la información que estás analizando tenga que ver con ese problema. Por ejemplo, si el problema aquí es que por qué una cosa funciona mejor que la otra y qué es lo que tengo que usar yo para que vaya mejor, hay que entender también que la casuística no es solo lo de la publicación y su distribución y su impacto, sino la propia que no estás midiendo, pero que sabes que existe, de la propia persona que reserva en un hotel. No va a reservar en un hotel el día antes de irse de vacaciones, es un ciclo. Bueno, de cada temática podríamos hablar mucho, ¿vale? Sí, sí, aquí, si no paramos. En eso nos extendemos bastante. Pues eso, que hay mucha carga ahí y entonces luego, por ejemplo, ahí el scrapping ya lo haces de una manera, porque sabes que el problema es así, no lo haces en general, lo haces más definido, sí, te ahorras un montón de trabajo, en fin. Relacionado con esto que comentabais, Alain Marquina Rodríguez en el chat dice, bueno, lo habéis estado comentando de pasada, pero bueno, dice, ¿soléis utilizar datos de fuentes externas para enriquecer los datos de vuestros clientes? Si es así, ¿cuáles son las más usuales? Si es, por ejemplo, un proyecto por ejemplo, este que estamos haciendo de exportaciones, ahí la base de datos claras son temas de fuentes de datos de importaciones y exportaciones de esos TARIC, de esos códigos de producto, que si es dentro de Europa, pues está bastante unificado desde la Unión Europea, pero si en cuanto ya sale, pues ya es que cada país tiene que ir a buscarlo. El US Trade, por ejemplo. Pero es que si es, por ejemplo, proyectos de marcas de consumo, pues redes sociales es una cosa que ahora hay un montonazo de información ahí interesante. Decíamos al principio lo de las encuestas, de que no tienen mucho sentido, pero las redes sociales, los foros, ese tipo de cosas son mucho más interesantes por la psicología que hay detrás, y es que no se sienten tan observados, es un comportamiento más natural. Entonces el tipo de comentarios, de reacciones naturales ante una foto versus otra, eso es mucho más revelador del comportamiento, digamos, que una encuesta. Eso lo plasmamos con una idea muy clara, muy sencilla. O sea, si ahora mismo os dijéramos valorarnos del 1 al 10, o con un like o un dislike, y que nosotros viéramos ahora mismo vuestra reacción y sabéis que la vamos a ver, pues va a estar condicionado y tampoco me va a dar mucha información, pero si nos vamos y luego podemos ver por un agujerito lo que opináis entre vosotros, que estos tíos son lo peor, o qué guay lo que ha dicho Guillermo, eso lo vais a decir en un entorno, entre comillas, no controlado y totalmente puro. O sea, no es totalmente puro. La gente siempre quiere quedar bien y siempre hay muchas dosis de postureo, pero siempre es más... no están en un laboratorio, no les has parado en la calle y les estás haciendo preguntas y no hay efecto Hawthorne. Hay una cosa que estaba pensando ahora con tu pregunta, y es que aunque es complicado acceder a veces a los propios datasets, pero en función del tipo de proyecto, Internet es enorme y el mundo es muy grande. Entonces es fácil. Por ejemplo, ahora estamos con un proyecto para un tema de la administración de tema de reciclaje, ¿no? De entender por qué la gente recicla, no recicla, y por qué alguien que recicla de repente deja de reciclar. O sea, esa parte del comportamiento humano, los proyectos complicados de hacer modelos, por lo complicado que es a veces nuestra manera de pensar, ¿no? Pero si te vas a proyectos que a lo mejor es... ese tipo de casuística que se puede haber repetido en otros lugares, en otras empresas, es una cosa que hacemos mucho, es mirar artículos científicos y revistas que hayan habido de esas temáticas, porque
A veces hay experimentos sociales que han hecho con personas y puedes acceder a el tipo de preguntas que les hicieron, los resultados y tal. Entonces, por eso digo que tiene la pega de no poder acceder al dataset en sí, pero a veces nos han dado pistas muy interesantes leer las conclusiones de estudios de cosas que se pueden... Casi extrapolar. Sí. Vamos, hay casos en los que si no hay información, pues es que no hay información. Sí, es que es eso. Hay casos en los que la respuesta al cliente es hay que empezar a medirla. Claro. O sea, el proyecto consiste en que empecéis a captar. Se cabreaban los del banco con ese proyecto que querían lanzar porque le dijimos empezar a medirlo y hablamos el año que viene, cuando ya tengáis ese histórico, respondiendo a la pregunta antes del histórico. Y decían, no, pero tenemos que empezar el mes que viene. Y era, ya, pero es que no vamos a estar en el mismo punto que ahora. O sea, aunque a mí me duele también decir posponer el proyecto un año, no, ahora mismo no es el momento. No tenemos aún los datos como para hacer ese modelo. Y si queréis hacerlo con lo que tenemos ahora, no nos hacemos responsables de los resultados, que también puede pasar. Sí. Hay gente que está dispuesta con tal de hacer algo en base a algo, aunque sea, a lo que sea. Bueno, ¿alguna pregunta más? No sé si en el chat. ¿Tú estás más atento, Álvaro? No, os han dado las gracias simplemente en el chat, Alan. Nada. Os han dado las gracias. Que mientras, último apunte para la última pregunta. Recordaros, próximo martes tenemos justamente igual la aplicación del dato, pero en este caso, gracias a la cantidad de datos biológicos, médicos disponibles, vamos a desarrollar, ver cómo se desarrollan algoritmos de aprendizaje automático para aplicarlo al diseño de fármacos, ¿vale? Algo cuanto menos de actualidad y más hoy en día con la situación que tenemos. Diego, Andrés, van dando las gracias. Yo creo que después de la última pregunta es un buen momento para agradeceros de nuevo el estar aquí con nosotros, el compartir vuestra experiencia, vuestro trabajo y vuestro tiempo con nosotros. Y yo creo que sin más vamos a poner fin al webinar. Agradeceros a todos los que estáis ahí también, que hayáis venido, a los incondicionales, Enrique, a los que siempre venís y por supuesto a vosotros, Marcos y Guillermo, cuando queráis, el espacio de los webinars vuelve a ser vuestro, ¿vale? Muy bien. Gracias. Nada, gracias por dejarnos aquí el espacio para contar un poco nuestra experiencia y nada, tenemos muchas ganas, la verdad, del día 26 empezar ya con ese módulo, con el máster del Data Science. Estamos ahí dándole vueltas a hacer alguna dinámica chula. Está bien, está bien. Vale. Poner el listón alto que luego habrá que saltarlo, ¿vale? Sí. Eso está muy bien, está muy bien. Pues nada, lo dicho, cuidaros mucho, buena semana y el martes que viene nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego.